La Square, Bram Stoker. En aquella época, Nuremberg estaba muy lejos de ser la ciudad conocida y frecuentada en que se ha convertido en nuestros días. Esta antigua ciudad no evocaba demasiadas cosas para los viajeros de aquel entonces. Mi esposa y yo estábamos en la segunda semana de nuestro viaje de bodas y, sin mencionarlo, comenzamos a desear la presencia de un tercero. Por ello, acogimos con satisfacción la compañía de un tal Elias P. Hutcheson, de Eastman City, Bleeding Church, condado de Maple Tree, Nebraska. Cuando ese alegre sujeto apenas salía de la estación de Frankfurt del Main, declaró con marcado acento yanqui que se proponía visitar una maldita vieja ciudad de Europa, que por lo menos tenía los años de Matusalén, pero que en un viaje así requeriría necesariamente alguna compañía. Todo hombre, explicó, aunque tenga un carácter activo y sensato, se arriesga, a fuerza de viajar siempre solo, a acabar sus días encerrado entre las cuatro paredes de un manicomio. Tanto Amelia como yo constatamos algunos días más tarde, al comparar nuestros respectivos diarios, que habíamos decidido no relacionarnos con él sino de forma circunspecta y controlada, con el fin de no parecer demasiado contentos de haberlo conocido, lo cual no hubiera parecido demasiado compatible con un inicio de vida conyugal. Pero por muy laudable que fuese esta resolución, quedó en agua de borrajas por el hecho de empezar a hablar los dos al interrumpirnos los dos al mismo tiempo y luego volver a empezar a hablar los dos al mismo tiempo. De todas maneras, no importaba cómo, ya estaba hecho, y Elías P. ya no se apartó de nuestro lado. Amelia y yo sacamos de ello un buen beneficio. En vez de pelearnos como hacíamos hasta entonces, descubrimos que la influencia respectiva de una tercera persona era tal que ahora aprovechábamos todas las oportunidades para besarnos por los rincones. Amelia afirma que desde entonces, y como resultado de esa experiencia, aconseja a todas sus amigas que lleven a un amigo a su luna de miel. Bien, hicimos Nuremberg juntos, y nos lo pasamos muy bien con la sabrosa forma de hablar de nuestro nuevo amigo del otro lado del Atlántico, el cual, tanto por sus pruebas de ingenio como por los alucinantes relatos de sus aventuras pasadas, parecía salido directamente de alguna novela picaresca. Habíamos decidido reservar como plato fuerte la visita al castillo imperial de Nuremberg, el Kaiserberg, y el día prefijado para la visita rodeamos la muralla exterior de la ciudad por su lado este. El Kaiserberg se alza sobre una escarpada roca que domina la ciudad. Inmensos fosos muy profundos defienden el acceso por la parte norte. Nuremberg tuvo la fortuna de no haber sido saqueada jamás. De otra manera no habría podido mostrar aquel aspecto nuevo y flamante que contemplamos entonces. Los fosos ya no servían desde hacía siglos. El fondo estaba ocupado por casas de té al aire libre y plantaciones de árboles frutales, algunos de los cuales alcanzaban un tamaño respetable. Avanzamos junto al largo muro, fortificado bajo el ardiente sol de julio, deteniéndonos a menudo para admirar la vista que se abría ante nosotros, en especial la gran llanura cubierta de ciudades y pueblos y enmarcada en una línea azul de colinas, como un paisaje de Clos-Lorraine. Las torres del Kaiserberg, ahora cercanas, se alzaban a nuestra derecha, y más cerca aún, la altiva, la orgullosa Torre de las Torturas, que era, y quizá lo sea todavía, el lugar más interesante de la ciudad. Durante siglos se ha citado a la Virgen de Hierro de Nuremberg como el ejemplo más claro de los horrores y la crueldad en los que puede caer el hombre. Por nuestra parte, siempre habíamos deseado poder verla algún día, y hete aquí que finalmente nos hallábamos a la entrada de lo que era su hogar. Durante uno de nuestros saltos en el camino, nos asomamos por encima del muro que circundaba los fosos. Allá abajo, muy al fondo, estaban los jardines somnolientos bajo el sol, quizás a 15 o 20 metros de profundidad, aplastados bajo el sofocante y opresivo calor. Más allá, unas enormes murallas grises y hoscas, de una altura impresionante, se perdían a izquierda y derecha en los ángulos del bastión y la contraescarpa.
árboles y arbustos coronaban la cumbre. Detrás se alzaban altivas mansiones a las que el tiempo había dado una belleza aún mayor. El calor nos agobiaba. Caminábamos lentamente, sin prisa alguna. Nos detuvimos allí mismo y nos volvimos a asomar por encima del muro. Entonces se nos ofreció un cuadro encantador. Una gran gata negra estaba tendida cuán larga era al sol, mientras un gatito del mismo color correteaba alegremente a su alrededor. La madre agitaba lentamente la cola para divertir a su pequeño y lo empujaba con la pata para animarlo a jugar. Los dos animales estaban al pie del muro, a nuestro nivel, y Elias P. Hutcheson se inclinó y tomó una piedra de tamaño bastante considerable con el fin de participar en sus juegos. «Miren», nos dijo con su divertido acento yanqui, «la voy a lanzar cerca del gatito y se van a quedar preguntando de dónde habrá salido». «Oh, vaya con cuidado», le recomendó mi esposa. «Podría herir al pobre gatito». «Yo jamás lo intentaría, mi querida amiga», replicó Elias P. «Tengo un corazón tan tierno como un cerezo de New Hampshire. Por Dios, tengo tan pocas intenciones de dañar a este hermoso animalito como de arrancarle la cabellera a un niño de teta. Por lo demás, no hay ningún peligro. Mire, podría apostar lo que quisiera, hasta sus medias de fantasía, a que no voy a fallar. Fíjese, la voy a lanzar un poco hacia un lado, así». Dicho esto, se inclinó hacia adelante, extendió el brazo y lanzó la piedra. Tal vez exista una fuerza de atracción que haga que un cuerpo, sea cual sea su volumen, acabe siempre por alcanzar a otro más grande que él. O quizás simplemente el muro no fuera totalmente vertical, cosa que no podíamos comprobar desde el punto en el que nos hallábamos. Fuera lo que fuese, nos llegó un ruido blando, desgarrador, a través del cálido aire. La piedra acababa de dar de lleno en la cabeza del gatito y le había reventado el cráneo. La gata negra lanzó una rápida mirada en nuestra dirección y vimos sus pupilas verdes y llameantes fijarse intensamente en Elias P. Hutcheson. Luego se volvió hacia el cuerpecillo tendido junto a ella, cuyas patitas todavía se agitaban imperceptiblemente, presas de convulsiones, mientras un hilillo de sangre brotaba de la herida abierta. Entonces, con un sollozo ahogado casi humano, se inclinó sobre el gatito, ahora inerte, y se puso a lamerle, gimoteando la herida. De pronto, pareció darse cuenta de su muerte, y, una vez más, alzó su mirada hacia nosotros, una mirada que nunca voy a olvidar. Tal era el odio que de ella se desbordaba. Un fuego enconado ardía en el fondo de sus ojos verdes. Sus dientes blancos y agudos parecían brillar bajo la sangre que manchaba sus labios y bigotes, y esos dientes rechinaban mientras el animal descubría y alargaba unas uñas enormes y afiladas. De pronto saltó desesperadamente hacia el muro para intentar alcanzarnos, pero no lo logró y volvió a caer sobre el pequeño cadáver. Cuando se volvió a alzar, todavía nos pareció más horrible. Tan pegajoso estaba su pelo oscuro por la sangre y los sesos. Amelia se desvaneció. Fue preciso que la transportase hacia el banco próximo, bajo la sombra de un plátano, donde recobró lentamente el conocimiento. En ese momento regresé junto a Hutcheson, que inmóvil, de pie, observaba la enfurecida gata. «Vaya por Dios», exclamó al ver que se me acercaba. «No creo haber visto un aspecto más feroz que el de esta bestia, excepto en cierta ocasión en una india de la tribu de los apaches, una squaw, como las llaman allí. Recuerdo cuando la squaw apache tuvo entre sus manos a un mestizo al que llamaban Astillas, para vengarse de lo que éste le había hecho a su papús, o sea, el niño de esa squaw, al que había raptado en una correría para vengarse a su vez de la forma en que los apaches habían aplicado la tortura del fuego a su madre. La india estuvo mirando lo que le hacía el mestizo a su papús, como si no quisiera olvidar un solo detalle. Persiguió a Astillas durante más de 3 años, hasta que al final
Los bravos de su tribu lo atraparon y se lo entregaron. Dicen que ningún hombre blanco o indio ha tardado tanto en morir bajo las torturas apaches. La única vez que la vi sonreír fue cuando la eliminé. Llegué a su campamento justo cuando Astillas exhalaba su último suspiro y le aseguro que a él tampoco le supo mal morir. Era un tipo demasiado duro y yo nunca le había mostrado ninguna amistad después de lo del crío indio, pues había sido una gran canallada, y eso que tenía todo el aspecto de un hombre blanco. Pero pagó su deuda hasta el último centavo y más aún con creces. Lo único que pude hacer con él fue conservar un trozo de su piel, ya que lo había despellejado totalmente, y mandar que me forraran una agenda con ella. Aquí está, dijo, palmeándose el bolsillo del chaleco. Mientras hablaba, la gata trataba de alcanzar frenéticamente la parte alta del muro. Primero tomaba impulso y luego saltaba, llegando a veces a una altura sorprendente. Aunque siempre volvía a caer al fondo, no parecía importarle. Volvía a intentarlo con creciente ardor. Hutcheson era un buen muchacho. Tanto mi mujer como yo nos habíamos fijado en la amabilidad con que trataba tanto a personas como a animales, y parecía sinceramente entristecido por el estado de furor en que veía a la gata. Lamento mucho no poder hacer nada, dijo. Pobre animal, parece tan desesperado. Mira, no es culpa mía, ha sido un accidente. Y todo esto no te devolverá a tu pequeño. Lo lamento, nunca hubiera deseado que sucediese tal cosa, ni siquiera por un fajo de billetes. Espero, coronel. Una de sus diversiones habituales era la de atribuirnos títulos imaginarios. Que su esposa no esté demasiado irritada conmigo por este desgraciado accidente. La culpa no es mía y no se puede llegar a imaginar hasta qué punto lo lamento. Se aproximó a Amelia y se deshizo en excusas. Ella lo confortó asegurándole que nunca había dudado de que se tratase de un accidente. Luego regresamos al muro para ver lo que hacía la gata. Esta, al no ver a Hutcheson, se había quedado al acecho al borde del foso, dispuesta a abalanzarse de nuevo. En cuanto lo vio, saltó con un furor ciego que hubiera parecido risible en otras circunstancias. Ya no trataba de alcanzar la parte alta del muro, simplemente se limitaba a lanzarse hacia Hutcheson como si la violencia de su odio, prestándole alas, pudiera permitirle franquear aquella gran distancia que los separaba. Amelia, con el inefable instinto de su sexo, se dio cuenta de inmediato del peligro. «Tenga cuidado», le dijo a Elías P. con voz inquieta, «porque es seguro que si estuviera aquí, ese animal trataría de matarlo. La muerte brilla en sus ojos». Perdóneme, mi pequeña amiga, replicó Hutcheson con una carcajada, pero no puedo impedir reírme. Es demasiado divertido. Yo, que he cazado al oso pardo y al indio, ¿quiere que tenga cuidado de una gata? Cuando el animal oyó las risas, interrumpió sus intentos. Fue a sentarse lentamente junto al cadáver de su pequeño y comenzó a lamerlo como si aún estuviera vivo. «Ahí tiene», dije, «los resultados de la acción de la voluntad del hombre fuerte. La misma gata, a pesar de su furor, ha reconocido a su dueño y se inclina ante él». Exactamente igual que una squaw. Fue el único comentario de Elías P. Hutcheson mientras reemprendíamos nuestro camino a lo largo de los fosos. De vez en cuando nos volvíamos para mirar por encima del muro y cada vez veíamos a la gata que nos seguía. A veces regresaba al lado del pequeño cadáver, pero como la distancia no dejaba de aumentar, lo tomó en su boca y así nos siguió. Sin embargo, al cabo de un tiempo lo abandonó, pues la vimos seguirnos sola. Evidentemente había escondido el cadáver en alguna parte. La alarma de Amelia empezó a crecer ante la persistencia de la gata y más de una vez repitió su advertencia, pero el americano se reía siempre divertido, hasta que finalmente, viendo que comenzaba a estar preocupada, le dijo: Le aseguro, señora, que no debe asustarla a esa gata. Soy un hombre prevenido, puede estar segura. Y se palmeó el bolsillo de la parte trasera de su pantalón.
donde siempre llevaba una pistola. Vaya, pues antes de seguir viéndola preocupada, estoy dispuesto a matar de un tiro a ese animalillo, aquí mismo, y a arriesgarme a que la policía se mezcle en los asuntos de un ciudadano de los Estados Unidos por llevar un arma sin permiso. Mientras hablaba, miró por encima del muro, pero la gata, al verle, se retiró con un gruñido y se ocultó en un macizo de flores. Vaya por Dios, dijo Hutcheson, ese animal tiene más sentido común que el que poseen la mayoría de los cristianos. Supongo que ya no la veremos nunca más. Les apostaría cualquier cosa a que ahora va a buscar a su cría para hacerle un hermoso entierro. Amelia no dijo nada más, por miedo a que en un erróneo acto de amistad hacia ella cumpliese su amenaza de matar a la gata. Así que proseguimos nuestro camino y cruzamos el pequeño puente de madera que llevaba a la puerta en la que se iniciaba la empinada senda, enlosada entre el Kaiserburg y la pentagonal Torre de las Torturas. Mientras cruzábamos el puente, vimos de nuevo a la gata debajo de nosotros. Cuando nos vio, su furia pareció ganarla de nuevo e hizo frenéticos esfuerzos por escalar la pared vertical. Hutcheson se rió al verla y le dijo: Adiós, vieja amiga. Lamento haber herido tus sentimientos, pero ya se te pasará el enfado. Hasta la otra. Y atravesamos la alta y oscura arcada y llegamos a la puerta del Kaiserburg. Cuando salimos de nuevo, tras nuestra exploración de aquel hermoso lugar antiguo, que ni siquiera los bien intencionados esfuerzos de los restauradores góticos de hace 40 años habían logrado estropear, pese a que esta restauración era de un blanco brillante, parecíamos haber olvidado por completo el poco placentero episodio de la mañana. El viejo tilo, con gran tronco retorcido por el paso de casi 9 siglos, profundo pozo excavado en el corazón de la roca por aquellos cautivos de la antigüedad, y la hermosa vista desde las murallas de la ciudad, en la que oímos durante casi un cuarto de hora el sonido de los múltiples carillones, todo había contribuido a borrar de nuestras mentes el incidente del gatito muerto. Éramos los únicos visitantes que habían entrado aquella mañana a la Torre de las Torturas. Al menos eso es lo que nos dijo el viejo guardián, así que teníamos el lugar para nosotros solos y pudimos llevar a cabo una visita mucho más detallada y satisfactoria de lo que habría sido posible en otras circunstancias. El guardián, viendo en nosotros la única fuente de ingresos de aquel día, se mostró dispuesto a cumplir todos nuestros deseos. La Torre de las Torturas es ciertamente un lugar opresivo, incluso ahora, cuando muchos millares de visitantes le han dado una cierta chispa de vida y la alegría que ella comporta. Pero en aquel tiempo al que yo me refiero, aún mantenía su aspecto más primitivo y terrible. El polvo de los siglos parecía estar en todas partes, y la oscuridad y el horror de sus recuerdos parecían haberse hecho sensibles de una forma que hubiera satisfecho a las almas panteístas de Filo o Spinoza. La cámara inferior por la que entramos estaba al parecer normalmente en tinieblas, y hasta la cálida luz diurna que entraba a chorros por la puerta parecía perderse en el grosor de las paredes y solo mostraba los burdos ladrillos tal y como los había dejado el constructor, pero cubiertos de polvo y teñidos aquí y allá por manchas oscuras que, si las paredes pudieran hablar, habrían contado terribles recuerdos de miedo y sufrimiento. Por todo ello, nos sentimos satisfechos al subir por la polvorienta escalera de madera, dejando el guardián abierta la puerta exterior para que nos iluminase algo el camino, pues para nuestros ojos la única y maloliente vela colocada en un candelabro clavado en la pared no daba bastante luz. Cuando salimos por la trampilla de un rincón de la cámara superior, Amelia se apretó tan fuertemente contra mí que pude notar cómo palpitaba su corazón. Por mi parte debo decir que no me sorprendió su temor, pues esa sala aún era más terrible que la que acabábamos de abandonar. Ciertamente aquí había más luz, pero esto solo contribuía a que pudiésemos contemplar mejor los horribles detalles del lugar. Evidentemente,
los constructores de la torre habían pensado que solo los que llegasen a la cima debían beneficiarse de la luz y de la visión, pues en todo el resto de la torre solo había algunas estrechas troneras como las de las construcciones militares medievales. Unas pocas de estas iluminaban la cámara y estaban colocadas a tanta altura que desde ningún lugar podía verse el cielo a causa del grosor de las paredes. Desordenadamente, en unos armeros a lo largo de los muros, se veían espadas de decapitar, grandes armas de larga empuñadura, ancha hoja y afilados bordes. Junto a ellas, varios tajos en los que habían descansado las cabezas de las víctimas, en los que se veían los profundos cortes hechos por el acero que había cercenado las carnes, clavándose en la madera. Por toda la cámara, dispuestos al azar, se veían muchos aparatos de tortura que hacían estremecer el corazón. Sillas llenas de clavos que daban la idea de un terrible dolor, sillas y camastros tachonados de puntas romas, cuya tortura parecía menor, pero que, aunque más lenta, era igualmente eficaz. Potros, cinturones, guantes, collares, todo ello dispuestos para comprimir a voluntad, caperuzas de acero en las que las cabezas podían ser machacadas lentamente, garfios de largos mangos y afiladas puntas, muy utilizados por la antigua policía de Nuremberg, y muchos otros artefactos creados por el hombre para hacer daño a sus semejantes. Amelia se puso muy pálida ante lo horrible de todas aquellas cosas, pero afortunadamente no se desmayó, aunque se sintió algo mareada, y se sentó en una de las sillas de tortura, poniéndose inmediatamente en pie de un salto con un grito. Desaparecido su comienzo de mareo, ambos hicimos ver como si hubieran sido las herrumbrosas púas lo que la había asustado, y el señor Hutcheson aceptó nuestra explicación con una risita amable. Pero el objeto principal de aquella cámara de los horrores era el artilugio conocido como la Virgen de Hierro, colocado en el centro de la habitación. Tenía la forma aproximada de una mujer de amplias formas. Uno apenas hubiera reconocido en ella la figura humana si no se hubiera preocupado el herrero de dar a su rostro una forma más cuidada. El artefacto estaba cubierto por una capa de óxido y polvo. Había una cuerda atada a una anilla en la parte delantera, más o menos donde debiera de haber tenido la cintura, cuerda que pasaba por una polea clavada a la viga de madera que sostenía el techo. Tirando de la cuerda, el guardián nos mostró que la parte frontal se movía sobre unas bisagras como si fuera una puerta. Entonces vimos que el artilugio tenía unas paredes de considerable grosor que apenas dejaban lugar en su interior para que en él fuera introducido un cuerpo humano. La puerta era de grosor similar y gran peso, pues fue necesario todo el esfuerzo del guardián, ayudado por la polea, para abrirla. Este peso era debido en parte al hecho de que, evidentemente, se había diseñado la puerta de forma que colgase de tal modo que su propio peso la hiciera cerrarse en cuanto se soltara la cuerda. El interior estaba manchado por el óxido, pero no solo por eso, pues el óxido producido por el tiempo no hubiera podido morder tan profundamente las paredes de hierro, y las señales interiores eran verdaderamente profundas. Tan solo cuando nos acercamos a mirar detenidamente el interior de la puerta, fue cuando nos dimos cuenta de su diabólica misión. Había allí varias largas púas cuadradas y gruesas, de amplia base y afilado extremo, colocados de tal forma que cuando se cerrase la puerta, las superiores atravesasen los ojos de la víctima y las inferiores su corazón y otras partes vitales. La visión fue demasiado para la pobre Amelia, y esta vez cayó desmayada, y tuve que bajarla por la escalera de madera y llevarla hasta un banco del exterior, donde se recuperó. La impresión que sintió fue tan grande que mi primogénito tiene un antojo en el pecho que, según toda mi familia, representa a la Virgen de Nuremberg. Cuando regresamos a la cámara nos encontramos a Hutcheson frente a la Virgen de Hierro. Evidentemente había estado reflexionando,
y ahora nos transmitió el fruto de sus meditaciones en forma de exordio. Bueno, creo que he estado aprendiendo algo mientras la señora se recuperaba de su desmayo. Me parece que estamos muy atrasados en nuestro lado del gran charco. Allá, en las llanuras, solíamos pensar que los indios nos daban lecciones de lo referente a cómo hacer que un hombre se sintiera mal, pero me parece que sus defensores de la ley y del orden medievales lo superaban absolutamente. Los apaches saben hacer bien las cosas, pero esta jovencita de aquí les tenía ganada la mano. Las puntas de esas púas aún siguen estando bien afiladas, aunque los bordes estén embotados por lo mucho en lo que se han clavado. Sería una buena cosa que la Oficina de Asuntos Indios se hiciese con unos cuantos ejemplares de este juguetito para llevarlos a las reservas. Esto iba a meter en cintura a los bravos y también a sus squaw, mostrándoles cómo la vieja civilización todavía tiene mucho que enseñarles. Francamente, me gustaría entrar un momento en esa caja para ver lo que se siente. «Oh, no, no», dijo Amelia, «es demasiado terrible». Mi pequeña amiga, no hay nada demasiado terrible para una mente inquisitiva. Me he metido muchas veces en buenos líos. Pasé toda una noche en el interior del cadáver de un caballo mientras ardía toda la pradera del territorio de Montana. Y en otra ocasión dormí en el interior de un búfalo muerto, cuando los comanches estaban en el sendero de la guerra y no me quedaba otro remedio si es que no quería hacer compañía al animal. He pasado 2 días en un túnel derrumbado en una mina de oro de Billy Bronco en Nuevo México y fui uno de los 4 que permaneció encerrado durante las 3/4 partes de un día en la campana estanca que rompió las amarras cuando estábamos excavando los cimientos del puente de Búfalo. No me he dejado perder ni una sola sensación extraña hasta ahora y no pienso perderme esta. Vimos que nada podía disuadirle, así que le dije: «Bueno, entonces apresúrese, amigo, y acabemos de una vez». De acuerdo, mi general, me contestó. Pero aún falta una cosa. Mis predecesores, los caballeros que se encontraron anteriormente en esa lata de sardinas, no lo hicieron voluntariamente, seguro que no. Imagino que los debían de traer bien atados antes de dejar caer el telón. Deseo hacer bien las cosas, así que primero necesito que me aten a conciencia. Me imagino que este buen hombre podrá encontrar un poco de cuerda para ello, ¿no, jefe? Esto último se lo preguntó al viejo guardián, pero este, que comprendía a grosso modo nuestra conversación, aunque quizá no entendiese todas las palabras, negó con la cabeza. Sin embargo, su negativa era un puro formulismo que únicamente buscaba una mayor propina. El americano le colocó una moneda de oro en la mano y le dijo: «Tenga, compañero, para que beba un trago. Y no tenga miedo, desde luego no tengo ninguna intención de acabar aquí mis días». Entonces el guardián buscó un trozo de cuerda delgada y desgastada y procedió a atar a nuestro amigo, dispuesto a cumplir con sus deseos. Cuando la parte superior de su cuerpo estuvo atada, Hutcheson le dijo: «Un momento, señor juez, evidentemente peso demasiado para que pueda meterme en vilo en la lata de sardinas. Déjeme meter y entonces podrá acabar de atarme las piernas». Mientras así hablaba, se había introducido por la abertura, que apenas si era lo bastante grande como para dejarle paso. El lugar era mínimo para un hombre de su corpulencia. Amelia lo contemplaba con terror en sus ojos, pero evidentemente sin deseos de intervenir. Entonces el guardián completó su tarea atando los pies del americano de forma que quedase por completo inerme y obligado a permanecer en su voluntaria prisión. Parecía estar disfrutando del momento y la sonrisa habitual en su rostro se hizo más grande cuando dijo: «Vaya, esta Eva debió ser hecha de la costilla de un enano. No hay en ella sitio para un ciudadano adulto de los Estados Unidos. En el territorio de Idaho acostumbramos a hacer los ataúdes más grandes. Ahora, señor juez, puede comenzar a dejar caer muy lentamente la puerta sobre mí. Quiero sentir el mismo placer que los otros muchachos cuando las púas empezaban a moverse hacia sus ojos». «¡Oh, no, no!»,
estalló histérica Amelia. Es demasiado terrible, no deseo verlo, no puedo, no puedo. Pero el americano era testarudo. Oiga, coronel, me dijo, ¿por qué no se lleva a la señora a dar un paseo? Por nada del mundo querría herir sus sentimientos, pero ahora que estoy aquí, tras atravesar 12,000 kilómetros, me costaría mucho dejar de sentir la sensación que ando buscando. No todos los días tiene un hombre la oportunidad de ser enlatado. Yo y el juez arreglaremos este asunto en un momento, y cuando vuelvan, todos nos reiremos de ello. Una vez más triunfó la resolución nacida de la curiosidad, y Amelia se quedó allí, aferrada a mi brazo y estremeciéndose mientras el guardián comenzaba a soltar centímetro a centímetro la cuerda que sujetaba la puerta de hierro. El rostro de Hutcheson estaba radiante mientras sus ojos seguían el movimiento de las púas. Bueno, dijo, creo no haberme sentido tan dichoso desde que salí de Nueva York, excepto una pelea que tuve en Wapping con un marino francés, y eso que tampoco fue gran cosa. No ha habido nada que me complaciera realmente en este podrido continente, en el que no hay ni osos ni indios, y en el que los hombres van desarmados. Atento ahora, señor juez, no se dé prisa, deseo un buen trabajo por mi dinero. El guardián debía de tener en sus venas algo de la sangre de sus predecesores en aquella siniestra torre, pues maniobró la puerta con tal deliberada lentitud que al cabo de 5 minutos en los que la puerta apenas se había movido, Amelia comenzó a perder el control de sus nervios. Vi cómo sus labios perdían el color y noté que su presión sobre mi brazo disminuía. Miré a mi alrededor para buscar un lugar donde depositarla, y cuando la contemplé de nuevo, vi que su mirada estaba clavada en un lugar al lado de la Virgen. La seguí y vi a la gata negra acurrucada en un rincón. Sus ojos verdes brillaban como luces de peligro en la penumbra, y su color se veía resaltado por la sangre que aún manchaba su piel y enrojecía su boca. No pude evitar el gritar: ¡La gata! ¡Cuidado con la gata! Pero ya había saltado frente al artefacto. En aquel momento parecía un demonio triunfante. Sus ojos brillaban feroces. Su pelo se erizó hasta que pareció doblar su tamaño, y su cola azotaba el aire como la de un tigre cuando tiene a su presa delante de él. En cuanto la vio, Elías P. Hutcheson sonrió divertido, y sus ojos chisporrotearon al decir: Vaya, Lascaux se ha puesto sus pinturas de guerra. Denle una patada si intenta buscarme las costillas, pues el jefe me ha atado tan bien que no podría evitar que me sacase los ojos si quisiese. Cuidado, señor juez, no suelte esa cuerda o estoy frito. En aquel momento Amelia se desmayó al fin, y tuve que aferrarla por la cintura para que no se desplomase al suelo. Mientras me ocupaba de ella, vi como la gata negra se acurrucaba para saltar, y me volví para apartarla. Pero en un instante, con un maullido infernal, se lanzó, no contra Hutcheson como esperábamos, sino directamente a la cara del guardián. Sus garras parecieron rasgar salvajemente su rostro, como se ve en los dibujos chinos de los dragones rampantes, y mientras miraba, vi como una de sus patas caía sobre el ojo del pobre hombre y le rasgaba toda la mejilla, dejándole una profunda herida sangrante. Con un aullido de puro terror, sentido antes que el dolor, el hombre saltó hacia atrás, soltando al mismo tiempo la cuerda que sostenía la puerta de hierro. Yo salté a por ella, pero ya era demasiado tarde, pues la cuerda voló como un rayo por la polea y la pesada masa cayó por su propio peso. Mientras se acercaba a la puerta, entreví el rostro de nuestro pobre compañero. Parecía paralizado por el terror. Sus ojos se abrieron con terrible angustia, anonadados, y ningún sonido salió de sus labios. Y las púas hicieron su trabajo. Por fortuna, el final fue rápido, pues cuando abrí la puerta de un tirón, ya se habían clavado tan profundamente que su cráneo machacado quedó clavado en ellas, y con un tirón lo arranqué de su prisión, por lo que, atado como estaba, cayó al suelo hacia adelante con un repugnante sonido blando, volviendo lo que antes había sido su cara hacia mí al derrumbarse.
Corrí hacia mi esposa, la alcé y me la llevé fuera, pues temía por su razón, si al recobrarse del desmayo veía aquella escena. La dejé sobre el banco del exterior y corrí de nuevo adentro. Apoyado contra una columna de madera estaba el guardián, sollozando de dolor mientras se cubría los ojos con un pañuelo ensangrentado, y sentada sobre la cabeza del pobre americano estaba la gata, ronroneando fuertemente mientras lamía la sangre que brotaba de las reventadas pupilas. Creo que nadie me podrá acusar de crueldad si confieso que tomé una de las antiguas espadas de ejecución y partí en dos a la gata, que no se movió.